justamente avanzar con respecto a lo que es la unidad número 3, que corresponde a las medidas de tendencia central, de posición, de dispersión, pues sobre todo las medidas de tendencia central, que es con relación a lo que es la media aritmética, la mediana y la moda. Las de dispersión, las más usuales, son justamente la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación. Entonces vamos a tomar en cuenta de manera sintética esta unidad. El objetivo es determinar las medidas estadísticas, ¿no?, aplicables dentro de una prueba de hipótesis, que ustedes lo van a ver justamente en estadística 2. Entonces, bien importante tomar en cuenta las medidas de tendencia central, de posición y por sobre todo las más esenciales, de tendencia central y las de dispersión. Esos son los más importantes. Bien, veamos. Tomamos en cuenta como por ejemplo la media aritmética como un concepto muy importante que define justamente cómo dividir justamente un conjunto de datos en un determinado valor numérico que sea el centro correspondiente a partir de la referencia de la campana de Gauss. Entonces aquí voy a hacer un pine correspondiente, voy a hacer una gráfica, voy a dibujar una campana de Gauss con relación obviamente a una línea, una recta, un eje, ¿sí? Ahí está, y se lo voy a denotar con la letra X, el eje X correspondiente. Y para esto la campana de Gauss corresponde justamente a aquella forma en una curva que tiende a subir y tiende a bajar. Entonces esta representación gráfica denota justamente una distribución de bloques, y los bloques obviamente están centrados dentro de lo que es justamente dentro de esta campana de Gauss, y obviamente los van a ir viendo dentro de las distribuciones mismas, por sobre todo las continuas, como por ejemplo estoy haciendo una gráfica de una representación de una distribución continua, ¿sí?, porque son bloques unidos entre sí a partir de los intervalos correspondientes. Entonces aquí se tiene por ejemplo una representación gráfica de un conjunto de datos de distribución con intervalos, y que las medidas estadísticas obviamente están centradas dentro del intervalo correspondiente, ¿no? Puede ocurrir de que la media o promedio se encuentre por acá, ¿sí?, y lo vamos a denotar con X barra, o mayormente se designa con mu, ¿sí? El promedio muestral en este caso será para nosotros el X barra. Ahí está. El que está con mu es justamente la media poblacional, si se va a trabajar con todo el conjunto de datos de la población. Por otro lado, podemos identificar justamente lo que es, como en este caso, la mediana, ¿sí? Lo voy a denotar M sub E de mediana, o bien puede estar por aquí también la moda, denotado por M sub O. Entonces aquí por ejemplo se dice que existe una relación. ¿Cuál es la relación? Que tanto la moda, ¿no es cierto? Aquí lo voy a denotar ahí, la relación empírica se lo conoce, ¿no? La moda es justamente menor, o bien puede ser igual al promedio, o bien puede ser X barra, el promedio poblacional o el promedio muestral, respecto a la mediana, ¿no? Entonces este por ejemplo se lo conoce como una relación empírica. Entonces la relación empírica denota justamente la diferencia que existe, ¿no?, con relación a cierto tipo de rango. Por ejemplo, esto va a definir, ¿no?, si en realidad justamente no tiene una distribución misma, ya sea simétrica, positiva, asimétrica, negativa, con relación a estas medidas de tendencia central, ¿no? Entonces estas medidas de tendencia central son muy importantes, las más usuales, las que se van a ir a utilizar dentro de lo que es justamente la parte, ¿no? Puede ocurrir también de que el promedio se encuentre más aquí, ¿no? Eso ya depende mucho, que es el promedio aquí se puede centrarse en lo que es la moda, o bien tanto la moda como la mediana pueden coincidir, ¿no?, en algunos casos, ¿no? En caso extremo ocurre justamente que tanto la moda como la mediana, ¿sí?, como el promedio, puede ocurrir esta situación, ¿no?, de que sean los tres iguales en realidad, ¿no? Ahí le voy a anotar X bar, supongamos que estoy trabajando con una muestra, ¿sí? Entonces puede ocurrir esta situación. ¿Esto qué implica o qué significa?
que el conjunto de datos de esa distribución, ¿no?, tiene una distribución simétrica. Y la distribución simétrica, ¿qué significa? Que los valores de la medida de tendencia central, ¿no?, son necesariamente iguales, ¿no? Entonces, al decir que es simétrica, tanto la representación gráfica a partir de la subdivisión que se vaya realizando dentro de la distribución misma, este es el conjunto de datos, ¿no? Aproximadamente, ahí se podría decir, se tiene justamente y divide en dos partes la distribución. Estamos viendo los bloques, esos bloques son los que se están haciendo las divisiones correspondientes, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tiene una relación empírica correspondiente a que esta distribución puede tender a ser simétrica, en el sentido de que el área debajo de esta curva es el 50% o 0.5, y el área de esta otra curva hacia la derecha es también 0.0. ¿Sí? En este caso el 50, se lo dice el 50%, ¿no? Entonces aquí lo voy a anotar con el 50%. ¿Sí? En probabilidades esto es justamente, ustedes lo van a ver en estadística 2, 0.5, ¿no? O 0.50. ¿Cómo obtenemos este dato, este valor numérico? Dividimos el 50% entre 100, ¿no? Esta otra de la misma forma, ¿no? Tiene un valor del 50%, ¿no? Es decir, debajo de esa curva se tiene justamente el 50% del área determinada. Entonces, esto lo pueden hacer esta curva, si se recuerda muy bien con el Excel, ¿no es cierto? Se puede hacer el trabajo correspondiente, ¿no? A ver si tenemos, a ver, tengo aquí un nuevo archivo. Recuerdan que en la anterior sesión les he mostrado cómo realizar una curva correspondiente suavizada en base a eso, ¿no? Supongamos que aquí yo tengo los intervalos, ¿no? El límite inferior, el límite superior, y aquí está su frecuencia absoluta. Intervalos, por ejemplo, cerrado, dijimos de 5 a 10, que sea 10 abierto, que sea de 10 a 15. Y obviamente pueden existir, por si acaso, intervalos de anchos diferentes, ¿no? Como por ejemplo el que estoy haciendo en este caso, ¿no? Puede existir estas situaciones, ¿no? Que no necesariamente sean iguales, ¿no? Eso ya depende mucho también del análisis estadístico por parte del investigador. Aquí lo voy a denotar el total. Aquí ya tengo, miren, mis intervalos y las frecuencias, ¿no? A partir de esta voy a ir generando los demás datos o valores numéricos. Aquí lo voy a anotar las frecuencias porcentuales, ¿no? En este caso la frecuencia relativa requiero justamente y la frecuencia porcentual. Estas son las tres principales frecuencias simples que se utilizan justamente para un trabajo de investigación. Ahora, para poder realizar, por ejemplo, lo que es la curva de ojivas, mayor que, menor que, de la misma forma, ¿no? Yo voy a requerir justamente con respecto a la frecuencia, ¿no?, absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual acumulada. Por otro lado, voy a definir también lo que es justamente la frecuencia, ¿sí?, absoluta mayor que, la frecuencia relativa mayor que y la frecuencia porcentual acumulada mayor que. Entonces ahí ya tengo, voy a seleccionar las casillas y los voy a ir centrando. Entonces ahí tengo una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Las más usuales son estas tres, ¿no? Con estas sí se trabaja, ¿no? Son justamente las que hemos mencionado, frecuencias simples. ¿Sí? Ahorita yo tengo, por ejemplo, un cuadro de distribución de frecuencias, ¿sí? ¿De qué tipo? De tabla, obviamente es una tabla continua porque contiene intervalos, ¿no? Pero puede existir otros casos, ¿no? Estas lo voy a denotar, estas tres también los voy a anotar aquí, frecuencias acumuladas, ¿no? Frecuencias acumuladas menor que, frecuencias acumuladas menor que, cerramos comillas, ahí está, y lo voy a pintar de otro color mejor para identificarlos. Estas otras tres las hemos llamado justamente frecuencias acumuladas mayor que.
un control C y ahí tengo un control V y aquí anotamos mayor. Algunos lo dicen en algunos libros mayor o igual que, entonces eso son algunas notaciones que sí se puede ir utilizando. Entonces ya tengo ahí una tabla, un ejemplito. Entonces yo quiero, por ejemplo, realizar una representación gráfica como esta, ¿no? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo aquí 6 clases, ¿no? 6 intervalos, tengo aquí 1, 2, 3, 4 nada más, ¿no? Entonces puede ir acumulando, claro que sí. Lo único que hacemos es con el Excel insertar, ¿no? Dos filas correspondientes. Este de aquí hago un control C, hago un control V, aquí hago un control V, aquí puedo cambiar que sea de 35 a 40 y esta puede ser de 40 a 50. Listo, ahí está. Miren, aquí ya tengo, ¿no? ¿Cuántos? Tengo 6 intervalos, 6 clases, ¿no? Obviamente para la construcción a una tabla continua tienes un conjunto de datos, tienes que determinar el valor menor, el valor máximo, el rango, el número de intervalos y la amplitud de cada clase, ¿no? Pero ese es para el procedimiento de clases iguales, ¿no? De anchos iguales. Pero en este caso estoy dando un caso particular, puede ser de que en el examen les dé anchos diferentes. Miren, no son del mismo tamaño, aquí el tamaño es 5, 5, aquí por ejemplo es 5, aquí ya no es 5, ¿no? Aquí el tamaño por ejemplo ya es de 15. ¿Sí? De aquí el tamaño de 35 a 45 y de 40 a 50 el tamaño es de 10, ¿no? Entonces tienen anchos diferentes. Bien, entonces voy a hacer una representación que es similar, que va subiendo, ¿no? Tendiendo al histograma de frecuencia, ¿no? Entonces voy a anotar aquí un valor mínimo, supóngase 5, 15, aquí voy a insertar, tal vez puede ser 27, ¿sí? El más alto puede ser 30, luego voy reduciendo a 17, finalmente a 6. ¿Sí? Supongamos que tengo 5 datos en este rango de intervalo, 15 datos en este rango de intervalo, 27 en este otro rango de intervalo para la identificación y obtenemos la frecuencia relativa, ¿no? Pero antes debemos hacer la suma. ¿Cuánto es? Voy a autosuma, ¿no? O directamente suma correspondiente y está, son 100 datos. Sí, ahí está, lo voy a remarcar esto. Tenemos 100 datos, la frecuencia relativa que es, hemos definido frecuencia absoluta dividida entre la cantidad total, que es obviamente 100. Y así sucesivamente los demás, miren, de manera automática se va calculando con el Excel y ustedes si desean con la calculadora 15 sobre 100, 27 sobre 100, 30 sobre 100, etcétera, ¿no? Ahora aquí debo de ver si esta suma es exactamente igual a 1. Aquí tengo 5, 10, 7, 10. Aquí tengo 7, 6, 11, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, con estos datos así, si los insertas en la calculadora, te va a darte 0.99. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de ir utilizando o bien redondeando a más espacios, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, podría ser, ¿no? Aquí como, por ejemplo, miren, 0, 0, 0 en realidad, ¿no? Podría darme y dotar justamente la sumatoria igual a 1. Probablemente podríamos iniciar, ¿no? Tal vez por esta situación, tal vez lo puedo reducir a 20 y ya cambiaría, ¿no? A 93 y ya no sería a 100. Es bien importante también, ¿no? Entonces yo quiero un valor numérico que sí me dé exacto en realidad, ¿no? Puede ocurrir en esas situaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, 3, tenemos 10, ¿no? 6 y sigue manteniéndose, ¿no? A ver, si hacemos la sumatoria correspondiente, esto va a ser igual a 1. Porque la hoja de Excel de manera automática lo va a hacer el redondeo correspondiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso ya depende mucho cómo se vayan formulando, ¿sí? Entonces, volvemos al anterior. Aquí está. Tenemos 100 datos, ahí está, hemos hecho las divisiones entre 100. Y aquí lo hacemos justamente, ¿no? La sumatoria correspondiente, ¿no? Aquí la sumatoria igual exactamente a 1. La frecuencia porcentual hemos mencionado que es el producto de la frecuencia relativa por 100, ¿sí? No estoy anotando por 100%, simplemente 100. Ahí está el 5% y los demás automáticamente se generan y hacemos la suma correspondiente, 100. En la frecuencia absoluta acumulada menor que, hemos mencionado que este 5, obviamente la primera frecuencia simple es igual a la frecuencia acumulada. En la siguiente va a ser 5 más y en zigzag, ¿no? 15 en este caso.
y 15 más, en este caso va a ser 20 más 27, en el siguiente va a ser 47 más 30 y etcétera, ¿no? Ahí está. Hasta llegar al último dato, que es justamente 100 en este caso, ¿no? Este es para nosotros el valor de n minúscula, ¿sí? N igual a 100. Ese es el tamaño de muestra, lo estoy anotando, ¿no? Algunos casos puede ver o existir que se esté trabajando con una población, ¿sí? Puede estar con n mayúscula. Estos lugares lo vamos a dejar vacío, no hay nada que hacer. La frecuencia relativa es este mismo dato, entonces anotamos 0.05. En el siguiente obviamente sumamos 0.05 más 0.15, ahí está, 0.20 y así sucesivamente hasta llegar a 1, ¿no? Ahí está, 1,0. Aquí una diferencia, ¿no? Aquí está, miren, este coma significa el punto decimal por si acaso, ¿no? No significa que sea esto 100. Como es la frecuencia acumulada, basta con la frecuencia relativa identificada, entonces lo único que hago es multiplicar esto por el 100% y ahí está el 5%, en el siguiente será el 20% y así sucesivamente hasta llegar a 100. Ahora, para las acumuladas, mayor que, esto lo voy a pintar de color amarillo, anotamos aquí el valor n, y n para nosotros es 100, en este caso particular, y lo que voy a hacer es restar, ¿no? Hago la diferencia, esto menos la frecuencia simple, absoluta, y hago un enter. Es decir, 100 menos 5, 95. 95 menos 15, ahí está, 80 menos 27 y así sucesivamente hasta llegar a 0. Entonces ahí ya tenemos ya definido, calculado la frecuencia absoluta acumulada mayor que. La relativa, ¿cuál es el valor del dato mayor? Hemos dicho es 1, ¿sí? En el siguiente lo mismo, voy a hacer pero la diferencia, es decir, la resta, ¿no? 1 menos, en esa fila, con la frecuencia relativa simple, 0,05. ¿Y eso cuánto es? 0,95. Menos, en el siguiente 0,15, será ahí justamente 0.80, menos 0.27, ahí está, 0.53, menos 30, y así sucesivamente hasta llegar a 0. ¿Sí? Ahora, para la frecuencia porcentual acumulada mayor que, hemos dicho este dato, ¿no? Multiplicamos por el 100%. Sí, y obviamente se inicia, como recuerda muy bien, por definición, que el primer dato de la frecuencia absoluta acumulada porcentual, ¿no? Mayor que, siempre es igual a la suma total, en este caso, ¿no? De todas las frecuencias porcentuales simples. Y como ya tengo definido aquí, solamente es el producto, una vez conocido la frecuencia relativa acumulada mayor que, entonces multiplicamos por 100 en cruz negrita, sin soltar, con el clic izquierdo, y ahí está. Y obtenemos los demás datos, ¿no? Aquí voy a reducir. Aquí reducimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendría que ser 0 en realidad, ¿no? Aquí lo voy a reducir a 0 y este tiene que darnos 0, ¿no? Porque está mencionando esta cantidad por 100 y eso es 0. Ahora, ¿por qué lo está denotando esto? A veces en el Excel va a haber algunos códigos, ¿no? A algunos les va a salir fecha y todo eso. ¿Dónde se lee? Aquí, en la parte superior tiene que ir, ¿no? No tiene que ser personalizada, sino de manera general, ¿no? Y de manera general lo único que hacemos es ir reduciendo, ¿no? Los decimales o simplemente a número, ¿no? Entonces aquí bien tomar en cuenta, ¿no? Tal vez a algunos les vas a decir con moneda, ¿no? Puede ser con algún signo negativo en contabilidad, tal vez con fechas, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, una fecha corta y no me parece tan corta ahí. Entonces es bien importante, ¿no? Ahí con porcentaje, pero por lo general el número, insértelo y listo, ahí está el 0. Ya tenemos entonces las frecuencias. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hacer la gráfica correspondiente, seleccionamos. Sí, si yo deseo, pues, desde la frecuencia absoluta, ¿no? Y los datos, menos el total, insertar, vamos a gráficos, en gráficos, columnas en 2D, ahí está. Ahora aquí puedo hacer diseños rápidos y el que yo quiero es el histograma correspondiente, ¿no? Aquí está el histograma de frecuencias. Esto lo puedo reducir si deseo, no hay ningún problema. Puedo cambiar colores, claro. No necesariamente pueden ser los mismos, ¿no? Entonces para esto tengo aquí las herramientas del gráfico. Vamos a herramientas de gráfico. Podríamos ir combinando, ¿no? En inicio, a ver, por ejemplo, este de color naranjado, este puede ser de color
tal vez verde, ¿no? Los bloques entonces son los que estoy identificando, ¿sí? Entonces esas son formas nada más, ¿no? Son algunas formas que pueden ir utilizando. Bien, este que sea de color rojo. Sí, está. Tengo mi distribución, ¿no? Aquí obviamente la variable x, ¿no? No olvidarse. Sí, que se está definiendo la variable x, ¿no? Aquí 2 puntos igual. ¿Qué sería? A ver, por ejemplo, pueden ser edades, ¿no? Del 5 a 50 años, ¿no? Entonces edad, puedo colocar ahí. Edad en años. Y obviamente nuestra altura es la frecuencia absoluta simple, ¿no? Y aquí en título, histograma. Bien, entonces ya tengo mi histograma de frecuencias. El otro punto es la parte de las curvas, ¿no? Insertar, vamos a la parte de gráficos. Miren, ahí está, ¿no? Es la curva en puntos, puede ser en líneas. En línea, por ejemplo, no es tan bonita como se puede decir, ¿no? Entonces vamos a la parte de gráficos de curva, ahí está, o suavizada. Esta de ahí, por ejemplo, ¿no? Más o menos, tiende, ¿no? Mientras se tenga más intervalos, mucho mejor. Esto va a ir extendiéndose más hacia el infinito, hacia el más infinito y hacia el menos infinito, ¿no? Como esta representación gráfica que acabo de mostrar, ¿no? Entonces esa representación podría integrarse. Entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica de campana casi similar. Si se han dado cuenta, cuando va a generarse una campana de Gauss así bien fina, cuando estos intervalos obviamente no sean de anchos distintos, sino de anchos iguales. Y más que todo la frecuencia, ¿no? La cantidad, ¿no? Aquí por ejemplo es 15, si aquí anoto 15, va a ir cambiando también, ¿no? Ojo, estoy cambiando esto nada más, ¿no? Porque si cambio datos, todo esto nuevamente hay que revisarlo, ¿no? Porque va a cambiar, ¿no? Y como por ejemplo ya no va a ser divididos entre 100, ¿no? Aquí por ejemplo estoy colocando 15, 15, aquí puede ser 30. Ha cambiado, ¿no? Entonces todo tiene que cambiar. ¿Desde dónde? Desde aquí, ¿no? No es 100. Aquí la sumatoria es 101, ¿no? Aquí voy a colocar 5. Ahí. A ver, por ejemplo, en si es este tipo de conjunto de datos, ahí está la gráfica y el histograma, ¿no? Miren, se ha igualado en realidad, ¿no? Si puedo tener un intervalo más, aquí puedo extender una más, ¿no? Simétrica. Entonces, esa es la forma de hacer representaciones gráficas de manera de campana de Gauss. Entonces, ¿qué es bien importante? Tener más clases, mucho mejor, no mayores a 12 o 15, ¿no? Hay varias distribuciones que tienen varias, ¿no? Pero yo creo que basta con por lo menos 10 clases, ¿no? Y poder obtener una campana de Gauss exacta, ¿no? Ahí está. Bien. Es por una parte, ¿no? De la representación, ¿no? Entonces, en esa distribución vamos a determinar la media aritmética, la mediana y la moda, donde se encuentran a partir del punto central del eje de distribución que divide a la representación gráfica en dos partes iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí más o menos el punto central se encuentra por aquí, se divide en dos partes iguales, ¿no? Dos áreas en realidad, ¿no? Es como, miren, como por ejemplo en esta distribución, la media aritmética se va a encontrar aquí. Por ejemplo es una distribución simétrica, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tienen la misma área, estos dos también son de la misma área y estos dos pequeños también, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sé eso? 5 se corresponde con 5, 15 con 15, 30 con 30. Entonces, aquí la media aritmética, la mediana y la moda van a ser iguales necesariamente, porque es una distribución simétrica, ¿no? Ese es el punto clave. Entonces, nosotros, ¿cómo calculamos ahora la media aritmética? Y ahí está, ustedes lo van a dar en la lectura, les voy a ir pasando. Hay una fórmula para datos no agrupados, es muy sencillo, sumar todos los datos divididos entre n. Ejemplo, tengo aquí 3 calificaciones, 9, 8, 10, sumamos los 3, divido entre 3, ¿no? Si tengo 4, divido entre 4. Si tengo 20 datos, divido entre 20, ¿no? Si tengo 100 datos, divido entre 100. Hago la fracción y ahí se tiene, ¿no? El conjunto de datos, ¿no? Es decir, el promedio de calificaciones de 3 estudiantes es de 9 puntos en este caso.
Es más sencillo para datos no agrupados, ¿no? Ahora, para datos agrupados hay que utilizar, ¿no?, estas fórmulas donde x sub i es la marca de clase, la frecuencia absoluta, ¿no? X barra, ¿no?, si vamos a trabajar con una muestra, y mu, que es la media poblacional para un parámetro para la población. Aquí, por ejemplo, se tiene, miren, la variable xi, que es la marca de clase. En nuestro ejemplo, ¿dónde se encontraría nuestra marca de clase? Entonces aquí lo que puedo hacer es insertar una nueva columna y aquí voy a anotar el x sub i. X sub i es la marca de clase, ¿no? ¿Cuál es el punto medio entre 5 y 10? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que hacemos es sumar, ¿no es cierto? Si recuerdas muy bien, 5 más 10. Ahí está, 5 más 10, y voy a dividir entre 2, ¿no? Es la sumatoria del límite inferior más el límite superior dividido entre 2, ¿no? Pero entre paréntesis, no se olviden la suma, ¿no? No estoy notando así, ¿no? Entonces, bien importante eso, ¿no? Sumamos los numeradores y dividimos entre 2. ¿Por qué dividimos entre 2? Porque son dos datos nada más, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo aquí, si se dan cuenta, es el punto céntrico, ¿no? Medio, por eso se dice media. Entonces, 7.5, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuánto va a ser? Definimos nuevamente, va a ser 10 más 15, cierro paréntesis, dividido entre 2, es 12,5. En el siguiente va a ser 15 más 20 y dividimos entre 2. Recuerdan que en la anterior sesión he calculado x sub i, ¿no? Y de manera automática lo he jalado, ¿no? Aquí no es necesario eso. ¿Por qué? Porque los anchos son distintos, no son iguales. Si todos ellos fueran de anchos iguales, es decir, la amplitud de cada intervalo es iguales, son iguales, en ese caso sí, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso muy bien. 20 más 35 dividido entre 2, ahí está, 27.5. En el siguiente es 35 más 40 sobre 2, ahí está, 37.5. Y finalmente, siempre con igual en cada celda se trabaja, ¿no? Columna por fila, ¿no? Ahí tenemos 40 más 50, dividimos entre 2, y ahí está, ¿no? Esas son las marcas de clase. Tengo los puntos medios. ¿Qué me falta para calcular el promedio? La frecuencia absoluta multiplico con la x sub i y al final hago una sumatoria total y divido entre n, ¿no? Entonces aquí puedo insertar, a ver, probablemente podemos incluirlo más aquí. Ahí está. Y anotamos entonces x sub i multiplicado por la frecuencia absoluta simple. Listo, ahí está. Ya genero una nueva columna y luego voy a sumar, ¿no? Entonces aquí definimos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicamos la marca de clase x sub i, es decir, este punto medio, por su frecuencia, y la frecuencia es 5. Ahí está. Y algún enter y tenemos, ¿no?, el producto. De manera manual ustedes multiplican, ¿no?, la columna de las medias, marcas de clase, por su frecuencia absoluta. Como ya tengo generado automáticamente la función, va a ir jalando todos los demás resultados, ¿no?, todos los demás productos, y al final hago una sumatoria, suma, y ahí está, la suma es de 2362. Este dato es bien importante y lo voy a marcar de color rojo. ¿Sí? Este significa la sumatoria de x sub i por f sub a, ¿no? Es decir, este que está en el numerador, ¿cuánto ha sido? Es en este caso 2362.5. Ese dato voy a dividir entre ¿cuánto? Aquí voy a anotar media. La media es igual entonces este dato dividido entre ¿cuánto? ¿Cuánto es nuestro n? N mayúscula, 100. Aquí está, 100, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el resultado, ahí sale 23.625, ¿no? Esa sería la media aritmética de edades, se podría mencionar de esa forma, porque nuestra variable son edades, ¿no? Entonces aquí yo tengo la variable, ¿no?, que hemos denotado, edades, ¿no?, edades en años. Entonces aquí se puede definir x, dos puntos, edad en años. Listo. Y se lo puedes ampliar y no hay ningún problema. Ahí ya tenemos las edades. ¿Qué es lo que me falta? Me falta la mediana y me falta la moda.
Entonces para esto hay que hacer el cálculo de estos valores, ¿no? Que los vamos a ver en instantes. Entonces ya tengo aquí la mediana, la media, perdón, la mediana es lo que me falta, y la moda. Ahora, ¿qué hacemos para la mediana? Para datos agrupados. Porque para datos no agrupados es muy sencillo, ¿no? Muy fácil. Ahora, ¿cómo se hace eso también en el Excel? Si yo voy a dar en la evaluación, por ejemplo, un conjunto de datos, aquí voy a anotar, digamos, 22, 19, supongamos, ¿no? Que son edades de ciertos estudiantes. Tengo un conjunto de datos, ¿no? O puede ser varios en realidad. Un control C, control V. Voy a ir cambiando aquí, ¿no? Algunos valores numéricos. 18, 22, 23, 24, 20, 20. Aquí puedo colocar 18. Aquí que esté 19, etcétera, ¿no? Entonces ya tengo un conjunto de datos. Aquí una forma de calcular el promedio es, ¿no? Seleccionamos todo el conjunto de datos, pero ¿dónde voy a calcular? Aquí, media en la celda, y en esta celda definimos la función. Hacemos un clic en estadísticas, no se olviden, no usadas recientemente, ¿no? Estadísticas, y aquí buscamos, aquí está, no está con media, sino se lo conoce como promedio, está como promedio, ¿no? Ahí por ejemplo tenemos la mediana, entonces vamos bajando más abajo, promedio. Aquí está, promedio, no este promedio sí, ¿no? Este es por condicionantes, simplemente promedio, un valor numérico. Seleccionamos el conjunto de celdas, es decir, el conjunto de datos, cuántos son en total, ¿no? Y aquí ya se ha calculado, ¿no? Ya tenemos calculado, había sido 21,15, ahí está. Ya hemos calculado ahora ahí lo que es la media aritmética, o promedio, lo voy a anotar, ¿ya? O promedio. Aquí notamos la mediana y aquí notamos la moda. ¿Cómo calculamos ahora para la mediana? En esta celda, nuevamente, funciones, estadísticas, mediana. Buscamos la mediana, aquí está, mediana. Hacemos un clic en aceptar, seleccionamos todo el conjunto de datos, no agrupados, no se dice porque no están en clases o intervalos. La mediana también es 21,5, a diferencia del otro, ¿no? 21,15. Y la moda, lo mismo, en funciones, estadísticas, ubicamos moda, moda 1, no moda varios, ¿sí? Solamente una moda queremos. Seleccionamos el conjunto de datos y ahí está, ¿no? Ya tenemos calculado, la moda es de 22. ¿Qué relación aquí se tiene, por ejemplo? Que la moda es mayor a la mediana y la mediana es mayor a el promedio, ¿no? Esa es la relación que existe, ¿no? Sí, si pueden observar. Entonces la relación es esa, ¿no? La relación empírica, se lo conoce de esa forma, ¿no? Estamos diciendo aquí, lo voy a denotar aquí, la moda, en este caso el último está el promedio, ¿no? Sí, X barra. Aquí lo voy a anotar, la moda, M sub O. Aquí el promedio, como estamos trabajando con N mayúscula, con mu, ¿sí? Es menor o igual, ¿sí? En este caso particular es menor estricto, y tenemos la moda como primero y segundo a la mediana, ¿no? Aquí voy a anotar mediana. La mediana es menor o igual a la moda, ¿no? Esta es la relación que existe, ¿no? Esto se lo conoce relación empírica. Sí, ahí está, la relación empírica. Entonces, esa es la relación que existe, ¿no? El promedio está por debajo, viene la mediana y finalmente la moda, ¿no? Como primer lugar, ¿no? Es decir, la moda es mayor a los dos anteriores. La mediana simplemente es mayor al promedio, ¿no? A eso se refiere. Ahora esto en la gráfica obviamente se puede mostrar también, ¿no? Entonces yo tengo que seleccionar todo el conjunto de datos y a partir de eso puedo insertar un gráfico, la que hemos mencionado de curvas,
si se desea, pero lo que sí hay que hacer aquí es, por ejemplo, miren, aquí el error cometido es de que no estoy ordenando, ¿no? Es necesariamente ordenar, ¿no? ¿Cuántos son de 19, de 20, de 21 y 22, 23 y 24 años, ¿no? Entonces tendría que ir trabajando, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si yo voy a hacer una barra de columnas, en series simplemente van a salir, ¿no? Entonces, ¿cómo hago en esta parte? Hago ahí la variable X, su frecuencia. La edad menor es de cuánto, de 18, luego viene 19, luego viene 20, si tenemos una edad de 20, tenemos 21, si tenemos la edad de 21, 22 también, 23 también, 24 también y 25, ¿no? Esas son las edades. Entonces aquí estoy ordenando en una tablita para hacer su gráfico, ¿no? 18, ¿cuántas veces se repite? Aquí tengo 1 y 2, los voy a pintar. Un momentito. Y entonces voy ordenando, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, su frecuencia es de 2, solamente hay 2 de edad 18. De 19, aquí tengo 1, 2, ¿sí? Puedo ir pintando si desean. 3, 4, su frecuencia es de 4. La edad de 20, ¿cuántos tenemos una edad de 20? 1, 2, simplemente sería la frecuencia de 2 también aquí. Aquí de 21, 1, 2, una edad de 21 y los demás no son, ¿no? 2, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces frecuencia es 6. De 23, 1. Su frecuencia es 1 nada más. Finalmente 24, 1 y 25, 2. Si quiero verificar cuánto es la sumatoria y veo, verifico, siempre hay que verificar, 20 son, ¿no? Aquí el total. Entonces el total ahí es 20. Tenemos 20 en total, ¿no? El conjunto de datos. Verificamos. El recuento, ¿cuánto dice? 20, ¿no? Entonces está bien. Ahora sí, seleccionamos el conjunto de datos menos el total, ¿sí? Insertamos el gráfico de curva. Ahí está, ese es el gráfico de curva. Y puedo insertar, ¿no? Las edades correspondientes. O bien con diseño rápido, ¿no? Van con diseño rápido dentro del gráfico. ¿Cuál se parece mucho mejor? Ahí más o menos. De que serie lo pueden eliminar, no hay problema, no se borra nada, ¿no? Pero si algunos lo insertan y qué significa, ¿no? Toda esa serie. Es toda serie y es la frecuencia absoluta simple. Aquí tenemos edad, ¿no? Edad en años. Y esta es su frecuencia absoluta simple. Ya, ahora muy bien, tengo los puntos. ¿Sí? ¿Qué puntos voy a observar ahora? Aquí también puedo insertar en valores. ¿Sí? Insertamos. Si yo quiero, por ejemplo, no editar. Una de serie XY. Cancelamos nuevamente. Valores, nombres. Seleccionamos. No series, pero yo quiero que me salga aquí lo que es justamente edades, ¿no? 18, 19, 20, 21. En esta parte, ¿no? Entonces, son algunas etiquetas que sí pueden ir modificando, ¿no? Ocultar celdas vacías, ¿no? Puede ser un caso. Bien, entonces yo tengo aquí mi gráfico, ¿no? Para el valor de 2, su frecuencia es de, miren, de una altura de cuánto, para el primero, ¿no? 2, para el siguiente es de 4, 4,
¿no? Los que están en segundo espacio son las frecuencias, ¿sí? Son las frecuencias absolutas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se refiere a estos valores, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes desean, aquí puedes colocarlo para poder identificar el nombre de la serie. Aquí 18. En este es el valor o la edad de 19, ¿no? El otro viene a ser 20. Una frecuencia de 2. El otro viene a ser 21. Este sería 22. Aquí tenemos 23, 24 y 25. Ya está, ¿no? Aquí gráfico de curvas. Curva o campana también se lo dice. Aquí tengo mi gráfico de curvas. Ahora identifico la moda. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra, y es justamente 22, ¿no? ¿Y 22 dónde está? Aquí está 22. Este, por ejemplo, es exactamente la moda. Voy a copiar esto. Yo quiero simplemente la moda. Ahí está. Aquí está la moda. La mediana, 21,5, ¿no? 21,5. En este caso, más o menos por aquí, ¿no? Aproximadamente. Casi a la mitad se podría decir, ¿no? La mediana. Ordenlo siempre como imagen. Ahí está la mediana. Listo. Aquí la mediana es de 21,5. Más o menos por aquí. En la curva, ¿no? Ojo. 21,15 más cercano a 21, ¿no? Al 21, ¿no? Como dato, a este punto. Ese sería el promedio. El promedio se encuentra más o menos por aquí. Listo. Si quiero insertar con un gráfico de línea, puedo hacerlo de otro color. Un poco más grueso, ¿no? Ahí está. Media o promedio. Aquí más o menos viene la mediana. Y finalmente la moda. Listo. Sí, entonces ya se tiene ahí, ¿no? Esa es la relación que existe. Su relación empírica, ¿no? Primero está la moda, luego la mediana y finalmente el promedio. Entonces estos pueden movilizarse, ¿no? Siempre esta relación de medida de tendencia central, o bien puede estar aquí la moda, o bien puede estar la mediana, o bien aquí también puede estar el promedio, o sea, puede ir cambiar, ¿no? Puede ir cambiando. Tiene 3 casos de relación empírica, ¿no? Eso pueden buscarlo en cualquier libro de estadística. Entonces ya hemos calculado, ¿no? Lo que es el promedio para datos agrupados. Necesitamos marca de clase, ¿no? Como en ese caso particular.
Aquí tiene un conjunto de datos, datos no agrupados, y como son datos no agrupados hay que sumar todos, dividido entre la cantidad total, se obtiene. Pero aquí una pequeña observación, dice está en grados Fahrenheit, hay que cambiar a grados centígrados y utilizamos la siguiente fórmula. Y como ya se tiene grados Fahrenheit, medio 32 sobre 9 quintos, ahí sustituimos datos, ¿no? 57.5, hacemos operaciones aritméticas y obtenemos 14.17 grados centígrados. Significa que el promedio de temperatura en grados centígrados es de 14.17. Es un ejemplo. Para los datos agrupados ya hemos mencionado, se puede tener un conjunto de datos así muy grande, muy extenso, ¿no? Como el que se ha dado el ejemplo de la unidad número 2, ¿no? De 150 estudiantes, puntaje del coeficiente intelectual en base a la aplicación de un test. Aquí ya se tenía una tabla, ¿no? Se ha determinado su marca de clase y la frecuencia absoluta, hacemos los productos, sumamos, ¿no? Esa sumatoria de xi por fi, ahí está, dividimos entre n, que es 150, dividimos esta fracción de esos dos datos y ahí se tiene justamente el promedio. Entonces, el promedio no es nada complicado. Vamos al caso para la mediana, datos no agrupados. Primer punto, para los datos no agrupados hay que ordenar, necesariamente se tiene que ordenar el conjunto de datos, de menor a mayor o de mayor a menor. El otro punto es ver si el conjunto de datos es un valor par o es un valor impar. Si tengo 3, estoy diciendo que es un valor impar. Si tengo 20, significa que es un valor par, ¿no? Entonces hay casos, ¿no? Si la cantidad de datos es par, utilizamos la siguiente fórmula, es la fórmula, ¿no? X sub n medios más x sub n medios más 1 dividido entre 2, pero obviamente antes ordenados, ¿no? Como por ejemplo, aquí se tiene 10, 18, 28, 30. ¿Cuántos datos son? 4 es par, entonces voy a utilizar esta fórmula. Entonces aquí por ejemplo, ¿están ordenados? Sí, de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor. Entonces aquí por ejemplo, el 10 sería el x sub 1, el 18 x sub 2 y el 28 x sub 3, x sub 4, ¿no? Si queremos verlo de esa forma. A ver, ¿cómo se hace esto? Aquí está 18, 10, 18, 28, 30. Tengo ya el conjunto de datos. A este se refiere. Estoy ordenando, ¿no? ¿Está ordenado? Sí, ya está ordenado. De menor a mayor. Este para nosotros es el x sub 1, el x sub 2, el x sub 3 y finalmente el x sub 4. Ya tengo las variables identificadas. ¿Y qué es lo que hacemos? Dice, para el cálculo de la media de la mediana, x sub me o me simplemente, ¿no? Aquí es igual, entonces aquí voy a insertar mediana. La mediana es igual, línea de fracción, ahora sí, herramientas de ecuación, x sub n medios, ¿no? Entonces aquí x sub n medios, x sub n medios, aquí va a ser n medios, más, ahí. El otro va a ser x sub n medios, ¿no? N más 1 en realidad, ¿no? N medios más 1. Entonces para identificar tal vez sería muy bueno colocar entre la fracción entre paréntesis, ¿no? Tal vez no está muy bien esta, no se nota muy bien. Voy a cambiar otro tipo de fracción. Creo que sí es esa. Y con paréntesis. N medios. Ahí está bien, ¿no? El otro es n medios más 1. Control C, control V sobre 2. N medios más 1 en el subíndice, ¿no? Ese es el subíndice.
Esta es mi fórmula. Bien, ahora aquí, ¿cuánto es n? Hemos dicho n es igual a 4. ¿Sí? Son 4, es par, entonces utilizo esta fórmula. Si es par, entonces sustituye el n. ¿Cuánto sería n medios? Es decir, n dividido entre 2, es decir, 4 dividido entre 2, eso es igual a 2. Y n medios más 1, entonces aquí n medios más 1, aquí es igual. ¿Cuánto es n medios? En el anterior es 2. Va a ser 2 más cuánto, más 1, y eso es igual a 3. ¿Sí? Aquí hemos determinado n medios, lo colocaré con paréntesis. Ahí está. ¿Sí? N está en el numerador, es 4, aquí está. Divide entre 2, 4 sobre 2, eso es 2. Pero el siguiente dice n medios más 1, es decir, esto ya tengo, que eso es 2, ¿no? Y le voy a remarcar aquí de negrita. Ese es el valor de 2, este es el valor de n, igual a 4 porque tengo 4 datos, y al final el valor de 3 es n medios más 1, ¿no? Es decir, 2 más 1, obviamente 3. Entonces en mi fórmula, ¿qué datos son los que debo de calcular? ¿Quién es x sub n medios? N medios hemos dicho, ¿vale? 2. Entonces aquí el subíndice es 2, ¿no? En el siguiente es, el subíndice es una fracción, es 3, x 3. El más 1 ya hemos sumado, ¿no? N medios vale 2 más 1, 3. Ahí está. Esto vale 2. Entonces, ahora anotamos la fracción. X sub 2, ¿quién es? Aquí está, ¿vale? 18. Ahí anotamos. 18 más x sub 3, ¿cuánto es? 28. Aquí está. El x sub 3 es 28. Dividido entre 2. ¿Cuánto se hace? Nuevamente en el numerador. La sumatoria entre 18 más 28. ¿Cuánto da? Entonces ahí les va a dar, por ejemplo, igual a 46. Sumando, ¿no? El numerador, ¿no? Luego divididos entre 2 y ese es, ¿no? La mediana. La mediana es de 23. ¿Sí? Y 23 es como el punto medio, ¿no? El punto céntrico entre estos dos valores. Ese es el caso para cuando el conjunto de datos es par. ¿Y qué pasa en el caso de que el conjunto de datos sea impar? Aquí es la misma fórmula, porque es x sub n medios más x sub n medios más 1, ¿no? Lo que hemos anotado. Si n es impar es más sencillo, dice, es n más 1 como numerador, ¿no? Dividido entre 2. ¿Sí? Si es impar. Aquí tengo un conjunto, ¿no? De datos y 4 es par, por eso hemos dicho, ¿no? El conjunto de datos es un número par. Entonces ahora voy a darme un conjunto de datos impar. Digamos 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos datos tengo aquí? 5, ¿no? Tengo 5 datos. Listo. ¿Qué debo de hacer antes de iniciar? Ordenar, ¿no? Aquí debajo voy a ordenar. Bien importante eso. Ordenar datos. El valor mínimo es 4, luego viene 5. Ahí está, luego viene el valor de 6, luego viene 7 y 8, ¿no? Ahora sí ya está ordenado. Como ya está ordenado, ahora sí los voy a nombrar. Este que sea el x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5. ¿Cuánto es n? N minúscula es igual a 5. Es impar. Tengo un impar de datos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Si es un impar de datos, ¿qué me dice la fórmula? La mediana es x sub n más 1 sobre 2. Como aquí ya tengo mi fórmula, un control C, hago un control V. La mediana es x n más 1 sobre 2, ¿no? Aquí hay una fracción. Entonces voy a insertar una fracción. Aquí es n más 1 sobre 2.
Nos olvidamos de esto. Y obviamente de dividir entre 2, ¿no? Nada tiene que ver, ¿no? Entonces un control C y lo borro. Listo, ¿no? X sub n, este es subíndice, ¿ya? Es subíndice. Estamos con el número 24, ¿no? Entonces aquí lo voy a elevar al número un poquito más grande para que se vea 24. Ahora sí, ¿no? X sub n más 1. Esto lo voy a borrar. Ahora sí. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a reemplazar el n en la fórmula. Nuevamente, el tamaño 24. ¿Cuánto vale n? Eso es 5. 5 más 1, ¿cuánto da? 6, ¿no? ¿Sí? Ahí va a ser 6. 5 más 1, el numerador es 6. Dividido entre 2, ¿cuánto da? Eso es igual a 3. Entonces el siguiente va a ser x sub 3. ¿Y quién es x sub 3? Aquí está, es 6. Ahí está, ¿no? Esa es para nosotros la mediana. Aquí notamos, el 6 dividido entre 2 es 3. Y x sub 3 es 6. Listo. Esa es la mediana. Es la forma para un conjunto de datos impar, ¿no? Es más rápido, ¿no? Mientras para un conjunto de datos pares, entonces hay dos pares y esos hay que sumar y dividir entre 2, ¿no? Siempre queda así para datos pares, ¿no? Y es la fórmula correspondiente. Este para datos impares, ¿no? Si identificamos n, obviamente hay que ordenar para saber quién es x3. Ojo, hay que ordenarlos, ¿no? En este otro caso ya estaba ordenado, ¿no? Aquí ya estaban ordenados. Entonces tiene que fijarse eso muy bien. Si en el examen la evaluación no está ordenado o no está ordenado, ¿no? Para un conjunto de datos que es justamente no agrupados, ¿no? Es decir, que no están en tablas, ¿no? Entonces, para aquellos que no están en tablas, utilizamos esas dos fórmulas. ¿Y qué pasa en el sentido de aquí de tu procedimiento, ¿no? Para otro ejercicio. Para datos agrupados, cambia, ¿no? Hay dos fórmulas, cualesquiera de esas son solamente notaciones. Para la mediana necesito n medios, necesito la frecuencia absoluta anterior, la frecuencia absoluta, es decir, la frecuencia acumulada menor que y la frecuencia absoluta, ¿no? Esas dos frecuencias, a partir de esas se puede ir trabajando, ¿no? Tengo dos fórmulas, aquí por ejemplo tengo la diferencia de dos frecuencias acumuladas, esta es la misma, aquí está por notación la frecuencia jésima, se dice simple. Entonces para datos agrupados, ¿cómo lo hacemos? Como ya tenía aquí un conjunto de datos, ¿no? Es un conjunto de datos agrupados con intervalos, eso se refiere. N medios necesito, ¿no? ¿Cuánto es n? Ahí está, 100. Entonces n medios, eso va a ser 50. ¿Sí? Bien, estos gráficos los voy a llevar un poco más allá. Necesito espacio. Listo. Ahí está. N medios es 50. ¿Sí? ¿De dónde sale? Es 100 dividido entre 2, nada más, 50. Bien, entonces, ahora ¿qué observo? Esta parte es bien importante, la frecuencia absoluta acumulada, el que estoy pintando. ¿Cuál es el inmediato superior? Es bien importante esto, ¿no? El inmediato superior. Tenemos que ubicar a partir de n medios el inmediato superior y el inferior correspondiente, ¿no? Aquí en la fórmula, miren, por ejemplo, yo necesito el inmediato inferior a partir del inmediato superior, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿cuál es mayor a n medios? En este caso puede ser 50, ¿no? Pero 50 es mayor a 50, no. 80 sí es mayor a 50. Entonces, el FJ, ¿no? Mayor es ¿cuánto? Aquí voy a anotar 80. Ese es el F sub J, ¿no? Es 80. Este de aquí, lo estoy pintando. El mayor a 50 es 80, ¿no?
no podemos decir que 50 es mayor a 50, ojo, es 80. Entonces el FJ menos 1, es decir, ¿cuánto sería? El FJ sub menos 1, ¿cuánto sería? 50 en este caso, ¿no? Es decir, anterior a 80, ¿quién es? 50. Ese es el FJ menos 1. Luego, ¿qué más? F sub J, dice, la frecuencia absoluta, simple. Si este es el FJ, ¿no?, acumulada mayor a n medios, en esa misma fila se encuentra, y ahí está, lo estoy remarcando con este color, de color verde. Identificamos la frecuencia, ¿no?, la frecuencia absoluta simple, es decir, FA o FJ en este caso, ¿no? Es notación nada más. Entonces aquí, ¿dónde está la frecuencia absoluta? Aquí está. ¿Cuánto había sido? 30. Ahí tenemos 30, entonces es el FJ. Ya he identificado este dato, n medios, FJ menos 1. ¿Qué me falta? La amplitud. C en algunos libros van a ver con A, que sigue siendo lo mismo. Son equivalentes estas dos fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿cuánta es la amplitud de mi intervalo? Aquí le voy a anotar A o C, cualquiera, ¿no? No hay problema. ¿Cuánta es la amplitud del intervalo? ¿Cómo identificamos? De 35 restamos menos el límite inferior, ¿no? Es decir, 35 menos 20. ¿Eso cuánto es? 15, ¿no? ¿De dónde sale este 15? Recalco nuevamente, 35 es el límite superior menos 20. Eso les va a dar 15, ¿no? Aquí, por ejemplo, su amplitud, ¿cuál sería? 10 menos 5, y eso es 5, ¿no? Recuerdan que estos son clases de anchos distintos, ¿no? De clases, en este caso de amplitudes desiguales, no todos son iguales, ¿no? Pero por lo general es un caso particular nada más, ¿no? Puede existir este tipo de tablas de distribución de frecuencia. Ya tengo la amplitud, ¿qué más me falta? El límite inferior, ¿no? Como ya lo he remarcado, a partir de esa tengo el límite inferior. ¿Cuánto es? 20. Ese es el límite inferior, LI menos 1, dice, ¿no? Aquí LI menos 1, ¿cuánto había sido? 20. ¿Cuál es ese 20? Este de aquí, ¿no? El que estoy pintando. Ahí está. Luego, ¿qué voy a hacer? Reemplazar los datos, voy a hacer algunas operaciones, ¿no? ¿Qué operaciones? N medios menos FJ menos 1, dice. Entonces voy a calcular eso. N medios menos FJ menos 1. Es decir, esto voy a ir restando, ¿no? N medios menos FJ menos 1. Restar indica, ¿no? Esto es el numerador. Entonces aquí dice n medios, ¿cuánto era? 50. Aquí voy a anotar el 50. Menos FJ menos 1, que también es 50. Ya, ahora aquí voy a anotar el 50, ¿no? Ese es el n medios. El 50 mejor ahí lo llevaré. Listo. Ahí está. Y obviamente 50 menos 50, eso es 0, ¿no? El numerador es 0. Esa diferencia menos FJ, dice, ¿no? Entonces aquí n medios menos FJ menos 1 dividido entre la frecuencia simple, ¿no? Ahí está. Y eso es dividir, ¿no? Esta diferencia que ya he calculado dividido entre FJ simple, y eso es 30. En realidad 0 sobre 30 es 0, ¿no? Ahí está, 0. Ya tengo todo esto que está en corchetes. Lo que está ahí, esa división, voy a multiplicar por la amplitud, ¿no? Entonces aquí anotaremos así, división por amplitud. Aquí, división. O fracción, ¿no? Fracción, división, para recordarse. Multiplicado por amplitud, es decir, 0 por la amplitud, y la amplitud era de 15. También 0, ¿no? Porque toda esta fracción es 0 por 5 o por 10 o por 20 sigue siendo 0, más el límite inferior. Entonces aquí el límite inferior, ¿no?, más esa división multiplicado
por la amplitud. ¿Cuál es el límite inferior? Aquí está, es 20 más la división, que era 0. Entonces ahí se tiene, ¿no? Y esta justamente es la mediana, ¿no? Entonces, la mediana, ¿cuánto había sido? 20. ¿Sí? Es la formulita. Toda esta fracción multiplicada era 0. Este era 20, entonces la mediana directamente es 20. Entonces, bien importante, ¿no? Para no poder hacer todas estas operaciones, ¿qué significa? Que si tenemos justamente dentro de la fracción, si n medios menos fj menos 1, el anterior, ¿no? Es 0. Ese n medios mayor, ¿no? El fj acumulada, vamos a la fila y el límite inferior de manera directa y automática es la mediana, es decir, ese valor o dato 20, ¿no? Para no estar haciendo todas las operaciones, ¿no? Como estrategia. Si en el caso de que la diferencia me daba, por ejemplo, aquí algún valor numérico, entonces era necesario estos otros 3 pasos correspondientes hasta llegar a sumar con el límite inferior, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos la mediana igual a ¿cuánto? A 20. La mediana es de 20, ¿no? La variable que era edad, ¿no? En años. Entonces tiene, ¿qué significa la mediana? Dividimos un conjunto de edades en 2 partes iguales, lo que hemos mencionado, ¿no? Sí, para ese ejemplo. Aquí más o menos se encuentra, ¿no? La mediana. En 2 partes iguales. ¿Qué significa? Que el 50% de todos los estudiantes tienen una edad menor que 20 años y el otro grupo tiene una edad, ¿no? Mayor a 20 años, ¿no? Es decir, divide entre 2, ¿no? 50-50, ¿no? Esa es la mediana, ¿no? Finalmente la moda. Para la moda es casi el proceso similar. Lo único que necesitamos, aquí hay un procedimiento más de la mediana de cálculo, lo van a dar una lectura, es bien importante. Para la moda, datos no agrupados, es más sencillo en realidad, ¿no? ¿Qué es la moda? Es aquella que tiene mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, aquí la moda era 22, ¿no? ¿Por qué era 22? Porque 22 tiene mayor frecuencia, ¿no? Claramente aquí está, su frecuencia de ¿cuánto era? De 6, porque se repite 6 veces, ¿no? Esta variable, esta característica, ¿no? 22 años se repite 6. Es decir, de los 20 estudiantes, 6 estudiantes tienen una edad de 22 años, ¿no? Ahora aquí, para la acumulada, en este caso para tablas de continuas, ¿qué necesito? Necesito primero identificar delta 1, delta 2, pero ¿a partir de qué? Estas son 3 fórmulas. La que mayormente utilizo es esta que estoy seleccionando, ¿no? Esta es otra, pero es la misma, similar, ¿sí? Esta también. Entonces no hay ningún problema de las notaciones. Pero ¿qué es delta 1, delta 2? ¿Y a partir de qué? La moda para datos agrupados es bien importante esto. Solamente observamos la frecuencia absoluta, aquí, nada más. Eso que voy a pintar de color, ahí está, celeste. Es decir, utilizo para el cálculo de la moda la frecuencia absoluta simple. Aquí era para la mediana, no se olviden, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada menor que, ¿sí? Para la mediana. Para la moda, simplemente la frecuencia absoluta, ¿no? La que tiene mayor frecuencia es el FJ y el anterior y el posterior, ¿no? Entonces aquí identificamos primero quién es FJ, luego f sub j menos 1, luego f sub j más 1, el posterior, luego las diferencias, ¿no? fj menos fj menos 1, el otro va a ser fj menos f sub j más 1. Esas diferencias, ¿no? Para nosotros es delta 1, delta 2, ¿no? Por ejemplo, este es delta 1, lo voy a denotar así, como no tengo la notación delta. Este es delta 1, D1, y este es delta 2, delta 2. Listo. Luego, una vez tenido los deltas, voy a sumar, ¿no? El delta 1
más el delta 2, porque es lo que está haciendo aquí en el denominador, luego la fracción delta 1 sobre esta suma, ¿no? Delta 1 dividido entre delta 1 más delta sub 2, esa fracción es lo que yo necesito. Después esa división multiplico por la amplitud, ¿no? Aquí lo voy a anotar, división por amplitud. Una vez que obtengo la división por la amplitud, voy a sumar más el límite, ¿no? Inferior. Entonces aquí límite inferior más la división multiplicada por la amplitud. Y esa última parte va a ser justamente la que se lo conoce como la moda. Bien, ¿cuál es de todas estas la que tiene mayor frecuencia? Miren, aquí hay 30 y 30, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, va a haber dos modas, ¿no? Cuando solamente hay una moda se lo llama unimodal. Cuando hay dos modas se lo conoce como bimodal. Y si hay más de dos modas va a ser multimodal, ¿no? Entonces, bien, voy a tomar en cuenta, a ver, a este 30, ¿no? Pues aquí este también es. Pues aquí está 30. Antes de 30, ¿quién está? ¿No? Para este caso, supongamos que es este el que estoy viendo, ¿ya? A la anterior a este 30, ¿quién es? 15. Ese es el FJ-1. Sí, ahí está, lo estoy anotando los datos. El posterior a este 30, ¿quién es? Este otro dato, que también es 30. Ahora el delta 1, ¿qué dice? Realizar la diferencia. El FJ identificado menos, ¿sí? ¿Cuánto? El FJ menos 1, que es 15. Es decir, 30 menos 15. Eso es 15. Y en el otro caso será el FJ, que también es 30, menos FJ más 1, el posterior. Eso es 30. Y ese va a ser 30 menos 30, 0. Luego sumamos los deltas. Delta 1 es 15 más delta 2, ¿cuánto es? 0. Y eso va a ser 15 más 0 es 15. Ahora dividimos aquí. Delta 1, ¿cuánto era? 15 dividido entre delta 1 más delta 2. Eso era esta suma. Y eso va a ser 1, ¿no? Porque 15 dividido entre 15 es 1. Y ese dato de división voy a multiplicar por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud para nosotros? Para este 30, ¿no? Su amplitud, ¿cuánto es? Entonces, aquí nos falta la amplitud, ¿no? Entre 15 y 20, ¿cuánto es el ancho? 5, ¿no? Porque es 20 menos 15, eso es 5. Aquí por 5 directamente lo anotamos, no hay problema. Igual lo va a calcular. Eso es 5, ¿no? Porque 1 por 5 es 5. Y finalmente sumamos el límite inferior. ¿Y cuánto es el límite inferior aquí? Para este 30. Su límite inferior es 15, ¿no? Entonces aquí voy a anotar 15 más la división por la amplitud, que eso ya lo tengo, 5, y eso es 20. Entonces aquí ya se identifica también que la moda es igual a 20. Lo voy a anotar con paréntesis, 20, la primera moda, ¿no? 20. Porque esto no va a ser unimodal, sino va a ser bimodal. Aquí lo voy a anotar, es bimodal. ¿Qué ha pasado, Alison? Tan tarde. Entonces bimodal, ¿no? Los mismos procedimientos. Ahora, ¿para cuál? Para este. Supongamos que es este, ¿no? El que tiene mayor frecuencia, eso es 30. El anterior a este 30, ¿cuánto es? Ahora lo voy a insertar, a ver, para diferenciar. Ahí está. Sin relleno. Entorno color amarillo. Ahora sí, para ese. Para este caso. Control C, control V. Que tiene contorno amarillo. Este era para el 30 de color rojo, ¿no? Ahí está. El FJ-1 anterior a este, ¿cuánto es? Es 30. El posterior a 30, ¿cuánto es? A este 30 de amarillo, 15. La diferencia, en este caso voy a hacer frecuencia, ¿no? Identificada, que es 30. ¿Ven?
Aquí anotamos 30 menos ¿cuánto? Menos el FJ menos 1, que es 15, ¿no? Y eso es 15. Luego anotamos el mismo 30 menos ¿cuánto? El FJ menos 1, ¿no? El anterior era 15, aquí debería darnos justamente, ¿no? 30 menos 30 y aquí nos va a dar 0, ¿no? El delta 2, ¿sí? Entonces aquí es bien importante lo siguiente, miren las diferencias, observen muy bien. El delta 1 dice FJ, el FJ ¿cuánto es? 30 menos FJ menos 1, y para nosotros es 30. Ahorita, ese es 0, ¿sí? Ahora sí, el siguiente es FJ, es 30, ¿no? Menos el FJ más 1, y ese para nosotros, para nuestro caso es 15. Eso va a ser 15. La sumatoria de esos dos, ¿cuánto da? 0 más 15 es 15. Y delta 1, ¿cuánto es delta 1? Es 0, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, 0 dividido entre 15, ¿cuánto les va a dar? 0, ¿no? Y 0 por la amplitud sigue siendo 0, ¿no? Porque 0 multiplicado por cualquier número real, número entero, cualesquiera, siempre les va a dar 0. ¿Y cuánto es el límite inferior aquí? El límite inferior, dijimos, para el caso de este 30, vamos en esta misma fila, también es 20, ¿no? En esta situación, ¿no? Para este caso en este caso no es 20, ¿no? Aquí era 15, ¿sí? Aquí está mal, aquí es 15, ¿no? Porque voy a tener este dato. Aquí se encuentra, ¿no? Lo que son justamente los datos, ¿no? De la variable. Aquí, por ejemplo, el límite inferior para este 30 estamos trabajando era 15, aquí es 15, ¿ya? Por eso el límite ahí era la moda para este 30 de color rojo era este 15, no es el 20. A ver si lo voy a pintar de color rojo, de 15, y este 20 de color amarillo, solamente el 20. Ya está. Entonces ahí está. Ahora sí, aquí ya tenemos, sí, ya está calculado. No era en este caso. Límite inferior 15. Sí, aquí está. 15 más la división de amplitud, ¿no? Aquí. Bien, aquí el límite es 15, tenemos 20, y aquí ¿cuánto? Va a dar justamente la misma, ¿no? En realidad, sí, da el mismo dato, ¿no? Si el límite inferior ahí, por ejemplo, es para nosotros 15 más ¿cuánto? Más 0, y eso es 15. Entonces las modas, aquí van a ser 20, va a ser 15 y cerramos, ¿no? Porque tiene dos modas. Hubiera sido genial que este sea 40 o 50, es unimodal, ¿no? Pero como hay dos 30 y son mayores frecuencias, entonces hay dos modas, ¿no? El 20 y el 15. Ahora sí. Y lo pintamos de color verde. Listo. Ese es el caso de las modas, ¿no? Para las tablas. Bien, en un video correspondiente más adelante, y otro ejemplo también, vayan revisándolo. Les voy a enviar las medidas de más que posición, las de dispersión, los que más me interesan, ¿no? Las de dispersión, ¿no? Aquí hay algunas fórmulas de las de posición, las medidas de dispersión, estas son bien importantes, ¿no? El rango es obviamente el valor máximo menos el valor mínimo, ese es el primer dato que se recoge. La desviación media absoluta con el valor absoluto respecto al promedio, aquí hay que calcular la media aritmética, sí o sí se requiere para la desviación media. Hay un procedimiento, ¿no? Luego viene lo que es para tablas, si es en caso de tablas, ¿no? Con datos
agrupados, es decir, con intervalos. Entonces se trabaja con marcas de clase necesariamente, ¿no? Porque calculamos el promedio, hacemos diferencias, ¿no? Aquí diferencia del dato 84 menos el promedio, ¿no? Y al final hace una sumatoria y obviamente haciendo el producto con la frecuencia absoluta, hacemos la fracción utilizando esta fórmula y obtenemos ahí como por ejemplo 9, ¿no? Luego viene la varianza y la desviación estándar, ¿no? Ahí está la fórmula. Y en el documento que les voy a pasar y el video también está, ¿no? Que justamente unas diapositivas relacionadas a las medidas de dispersión, ¿no? Entonces ahí por ejemplo se tienen dispersión absoluta, relativa a las absolutas, rango, recorrido, desviación media, varianza, desviación típica, ¿no? Y relativa al coeficiente de variación. Este video lo voy a explicar en otro video más que los voy a pasar en el grupo de WhatsApp. Bueno, ahí quedamos. Muchas gracias por su atención y espero de que les voy a pasar también el documento de esta unidad número 3 por el grupo de WhatsApp para que ustedes vayan revisándolo. Bueno, la asistencia ya lo he tomado en cuenta, ¿no? Si alguien se ha olvidado, anote nuevamente en el chat correspondiente. Bien, y la práctica. Ahora los ejercicios para el día de mañana también. Mañana les voy a enviar, ¿sí? La práctica número 3. Bueno, ahí terminamos. Muchas gracias por su atención.